desorden neurológico bastante frecuente. Probablemente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a un paciente presentar una crisis, a lo mejor tónico-clónica generalizada. Nos podemos encontrar en una situación de un paciente en un lugar público que tenga un ataque de epilepsia, ¿no? O incluso algún familiar cercano. Pueden ser diferentes escenarios, ¿no? Pero sí es importante resaltar esa patología como un desorden neurológico bastante frecuente. Y es importante que nosotros conozcamos un poco más de cerca el impacto que tiene esta patología en los pacientes, en la familia, en la comunidad, y también eh, educar a nuestra población porque muchos pacientes por una falta de acceso a información prefieren ir a- al curandero y no tomar la medicación, y esto puede ser contraproducente para el paciente que padece epilepsia. Entonces, es un problema de salud pública, correcto, sí. Es un problema serio de salud pública. Eh, para el 2019, ya la OMS reportaba más o menos 50 millones de pacientes en todo el mundo con epilepsia, 50 millones, 50 millones. Y lo más curioso era de que la gran mayoría de estos pacientes eh, están en países denominados en vías de desarrollo como la mayoría de Latinoamérica. O sea, la gran mayoría de pacientes con epilepsia están en países en vías de desarrollo. Miren el cálculo que se tiene para Perú. Más o menos entre 12 a 20 pacientes por cada 1000 habitantes. Estamos hablando más o menos que en el Perú existirían más o menos 500.000 peruanos con epilepsia, o sea, medio millón. Es una población importante, obviamente entre población pediátrica y adulta. Entonces, vamos a esto de acá. Felizmente, felizmente, la gran mayoría de pacientes que tienen epilepsia se pueden controlar con medicamentos. O sea, el 70% de pacientes que tienen epilepsia, si uno hace una adecuada evaluación, un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento, el paciente tiene alta posibilidad de estar controlado. Es decir, doctor, yo tengo epilepsia secundaria a alguna causa, a veces se puede identificar la causa, a veces no. Yo tomo mi medicación de manera regular, no tengo crisis porque tomo la medicación y hago mi vida normal. Excelente. Eso es lo que uno debe conseguir en cada paciente, de que el paciente que toma la medicina no tenga crisis. Recuerden que el paciente que tiene epilepsia tiene ciertas ventajas respecto a la población en general. Mayor riesgo de muerte súbita, lo que se conoce como el SUDEP. El SUDEP, así SADEP es en inglés, el SUDEP es la muerte súbita, muerte inexplicable. El paciente dice, doctor, el paciente estuvo tranquilo, se fue a descansar, y en la mañana lo encontraron sin signos vitales. Entonces, el hecho de tener una epilepsia refractaria o no controlada te incrementa el riesgo de padecer de este fenómeno de SUDEP, que es muerte súbita. Entonces, qué importante es tener a un paciente controlado de las crisis epilépticas, ¿no? Bien, el paciente que tiene epilepsia tiene mayor riesgo de accidentes, ¿sí? Quemaduras, caídas, correcto, sí. Tenemos pacientes que han estado, eh, por ejemplo, realizando una actividad en casa, en la cocina, se tuvieron una crisis cerca de agua caliente y una quemadura, por ejemplo, ¿no? O una caída en un lugar donde puede ser accidentado, ¿no? El paciente que tiene epilepsia, existe el estigma social, ¿sí? No tiene acceso a la actividad laboral. Los efectos del medicamento lo tienen muchas veces con somnolencia. No estudian porque los pacientes que tienen muchas crisis no van al colegio, ¿sí? Dejan de estudiar. Aparte de ello, requieren un cuidador. O sea,
un familiar a veces deja de trabajar por cuidar al paciente porque sabe que le va a dar el ataque. Imagínese el impacto que tiene a nivel socioeconómico, familiar de la comunidad en general, ¿no? Es una población muy vulnerable porque puede también son susceptibles de abuso sexual, abuso laboral en ocasiones. Y también los pacientes que tienen epilepsia no controlada tienen mayor riesgo de presentar patología o comorbilidad psiquiátrica. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, 100 pacientes que no tienen epilepsia y 100 que tienen epilepsia y sobre todo no controlada, el grupo en donde vamos a encontrar con mayor frecuencia cuadros de depresión, ansiedad, trastorno del pánico, etcétera, va a ser en el grupo que tiene epilepsia no controlada. O sea, mayor riesgo de comorbilidad psiquiátrica existe en este grupo. Entonces, muchas razones para que nosotros contribuyamos con con, la información, la educación de los pacientes familiares de la importancia que tiene que un paciente tome su medicación y evitar efectos adversos de una epilepsia no controlada, ¿no? Entonces, 70% se pueden controlar con medicamentos. Entonces, quiere decir que por más que tengamos los mejores anticonvulsivantes, existe una población hasta ahora que va a seguir convulsionando, el 30%. Entonces, entre el 20 al 30% de los pacientes con epilepsia pueden desarrollar epilepsia refractaria o difícil control. De estos 30%, la mitad, o sea, el 50%, estamos hablando acá de 15%, se puede beneficiar de algún procedimiento quirúrgico, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es la definición? Recuerden que para todos los lineamientos, clasificación, definición y una serie de temas relacionados a epilepsia, ¿quién lo comanda en el mundo? La Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, llamada ILAE. ILAE. ILAE es la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia. Entonces, esta definición viene del ILAE. Acá tenemos dos definiciones, una un poquito más integral, que es la de acá, que dice, es aquella epilepsia que provoca imposibilidad del paciente para llevar un estilo de vida acorde a su capacidad individual por la presencia de crisis, efectos secundarios del tratamiento y o problemas psicosociales. Y la de abajo, la segunda definición, es una definición un poco más técnica o más precisa, mm, definiendo a la epilepsia refractaria o de difícil control como aquella falla en el control de crisis con los dos primeros fármacos antiepilépticos adecuados y bien tolerados en monoterapia o combinados, en un tiempo promedio entre 2 a 3 años. Si en 2 a 3 años, a pesar de dar el medicamento adecuado para el tipo de epilepsia, la dosis adecuada, ya sea en mono o biterapia o politerapia, y si el paciente no se controla, podemos estar frente a una epilepsia refractaria. Nosotros, es el artículo que les hemos compartido. Cuando el 2008, yo estuve como médico residente el primer año de neurocirugía. Y hasta ese entonces todavía se consideraba a Perú como un país en donde no se está desarrollando cirugía de epilepsia. Y bueno, en los cursos, en este caso en el curso internacional de neurociencias del Mogrovejo, siempre hacen un curso internacional y en esta oportunidad tenían invitados de Brasil y de México y donde ellos tenían mucha experiencia ya con pacientes operados y con buenos resultados, ¿no? Pero eso no fue, bueno, nació el interés de muchos colegas que se capacitaron, tuvimos apoyo de también otros centros. Y miren, nosotros desarrollamos un equipo de cirugía de epilepsia sobre todo para pacientes eh, mayores a 18 años. Y
Realizamos la primera cirugía de epilepsia en agosto del 2011. Era un paciente que tiene un cavernoma, que ven acá, asociado a una displasia cortical, con un paciente que tenía muchas crisis. Tenía una gran cantidad de crisis y no mejoraba con medicamentos. Entonces, esa fue nuestra primera cirugía que permitió crear el programa básico de cirugía de epilepsia en adultos y que hoy en día, tras la pandemia, otra vez ha retomado sus actividades, operando a muchos pacientes y tratando de mejorar su calidad de vida. Ahí participó en la primera cirugía el doctor Mario Alonso, mi profesor, mi maestro. Él, él pertenecía en ese entonces trabajaba en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de México, junto con el doctor Daniel San Juan Horta, neurólogo, epileptólogo, que también participó en la cirugía de ese entonces, donde realizamos una cirugía con electrocorticografía. Y luego, el siguiente año, eh, realizamos la primera lobotomía temporal, que es el artículo que ustedes revisaron de una paciente que la operamos en 2012, en agosto, que ya tiene más de 10 años de operada y que está sin crisis y que se ha reinsertado a sus actividades normales como nosotros. En este caso tuvimos el apoyo del Centro Avanzado de Cirugía de Epilepsia de Ontario, Canadá, con el doctor Jorge Burneo. Él es peruano, el doctor Jorge Burneo. Él es neurólogo, epileptólogo, trabaja en Ontario, Canadá. No se olvidó de su país, siempre apoya a muchos centros para que la cirugía de epilepsia sea también una realidad. Estuvo también el doctor David Steven, que ven acá, al otro lado. El doctor David Steven, él es neurocirujano de epilepsia, quien también estuvo con nosotros en la cirugía. Acá pueden ver en la foto al doctor Medina, también estuvo el doctor Medina. Y esto nos dio mucha satisfacción porque permitió que este programa avance. Nos falta mucho por realizar aún, porque necesitamos más recursos, más tecnología, pero con lo que tenemos seguimos operando a pacientes jóvenes y mejorando su calidad de vida. ¿Cuál es el protocolo? El paciente que tiene epilepsia refractaria, de hecho que ya viene con varios tratamientos, varios intentos de medicamentos, dosis, algunos han tomado 5 o 6 medicamentos, ya lo dejaron porque no funcionaban, vienen con nuevas indicaciones y hay un protocolo de estudio, pues no se nos ocurre operar a un paciente así porque se nos ocurrió, no, pasa por un protocolo de estudio y luego por un comité de evaluación conjunta. ¿En qué nos basamos? En información clínica, historia clínica, donde estamos revisando de manera detallada antecedentes familiares, personales, cómo es la semiología crítica e intercrítica, o sea, los detalles de las crisis, si es en el día, si es en la noche, cuánto dura, cómo inicia, si inicia en una parte del cuerpo, si tiene déjà vu, si tiene aura epigástrica, si tiene cambios en la visión, en la audición, si inicia en la mitad del cuerpo, si habla durante la crisis, etcétera. Todo eso se investiga. El neuropsicólogo lo evalúa para ver su dominancia hemisférica del lenguaje, coeficiente intelectual, compromiso de alguna área en especial, lo ve el psiquiatra, se hace un examen clínico neurológico para ver si hay algún signo de focalización, etcétera. Esta información clínica lo complementamos con la información eléctrica. Se hace estudio de video EG. La videoelectroencefalografía consiste en internar al paciente en una unidad de video EG. Va a estar con sus electrodos en el cuero cabelludo, la cámara conectada a la máquina, de tal manera que lo que buscamos es que el paciente tenga una crisis, ¿sí? O que convulsiones durante el estudio, para ver cómo es el comportamiento de la crisis, qué es lo que hace el paciente, cuánto dura, cómo inicia, las descargas si vienen de algún punto en específico del cerebro, del lado derecho, del lado izquierdo, temporal, frontal, etcétera. Pero es una información muy importante para tomar una decisión si operamos o no a un paciente. Y las imágenes, las neuroimágenes, sobre todo la resonancia magnética cerebral estructural con un protocolo para la cirugía de epilepsia, cortes finos. A veces hacemos tomografía, hacemos también la resonancia magnética funcional y en ocasiones pedimos acá los estudios de medicina nuclear que ya vimos hace rato, que está acá el PET-CT y el SPEC. El PET mide el metabolismo cerebral
O sea, podemos encontrar un hipometabolismo cuando no hay una crisis o cuando hacemos un SPEC, vemos la perfusión cerebral y a veces cuando el paciente está en crisis se ve una zona de activación. También es muy útil. De tal manera que con todo esto nosotros hacemos una correlación y muchos de los pacientes pueden ser candidatos a cirugía de epilepsia. ¿Quién es el candidato adecuado para cirugía de epilepsia? El paciente que tiene sobre todo epilepsia focal, refractaria, que tiene adecuada correlación clínica, eléctrica e imagenológica. Tipos de cirugía. Si nosotros logramos identificar el foco epileptógeno, le podemos plantear cirugía resectiva. Acá, por ejemplo, en esta imagen que ven, en esta cavidad, aquí ya retiramos un foco epileptógeno, conservando áreas funcionales, en este caso era área motora. Y esa es cirugía resectiva, ¿no? Que es la mejor y la que tiene mayor impacto y mejor control de crisis. Pero también hay cirugía paliativa, como su nombre lo indica, una cirugía que sirve para aminorar o paliar las crisis en un paciente. Vamos a ver ahí también cuáles son los procedimientos paliativos, ¿sí? También es importante mencionar que una de las formas de epilepsia, de acuerdo a la localización que mejor va con cirugía, es la epilepsia del lóbulo temporal. Las epilepsias extratemporales, como las frontales, las parietales, occipitales, también tienen buenos resultados, sobre todo cuando hay una lesión como tal, pero son un poco más complejas y los resultados a veces pueden ser un poco menores comparados a la epilepsia temporal. Entonces, nosotros tenemos mucha satisfacción de ver al paciente operado de lobectomía sin ninguna crisis. Es impresionante cómo puedes cambiar la vida de un paciente que deje de convulsionar luego de muchos años de estar tomando mucho medicamento y con mucha crisis, ¿no? Recuerden que la epilepsia del lóbulo temporal tiene sus características y no es la clásica que vemos nosotros, que es la crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Donde el paciente emite un grito, hay mordedura de lengua, supravación ocular, relaja esfínteres y hace movimientos tónico-clónicos, que es la clásica, ¿no? Pero en el lóbulo temporal, mire, es un poco diferente. La gran mayoría, cerca del 90%, tienen un fenómeno sensorial consciente llamado aura. Y la clásica es la aura epigástrica. Doctora Milagros, yo desde hace un mes he notado una sensación de vacío, como si algo ascendiera por la boca del estómago, por el epigastrio, hacia la región torácica. Y luego mi mamá me dice que me desconecto, que me quedo con la mirada fija. Que intento tocar objetos y camino sin rumbo y estoy como ida. Esa es la crisis típica del lóbulo temporal. Ahora epigástrica, que es una sensación consciente, luego la desconexión del medio, lo que le llaman a las ausencias, fijación de la mirada, pueden hacer automatismos oroalimentarios o manuales, como que estuvieran masticando algún alimento, como de chupeteo, o, o intentar con la mano hacer como un automatismo, ¿sí? Y finalmente pueden a veces también, claro, generalizar y hacer una crisis grande, ¿no? Esas son las llamadas crisis parciales complejas, típicas del lóbulo temporal. Y las epilepsias extratemporales son más complejas, como ya comenté, son menos efectivas que la epilepsia lóbulo temporal luego de la cirugía, propensa a reorganizarse y, claro, puede haber una declinación en el control de crisis luego de una cirugía. Mayor morbilidad porque están cerca área motora, lenguaje, y muchas veces requieren estudios invasivos antes de proceder con una cirugía resectiva. Miren, hay una pregunta del banco, del MIR. Dice, de los procedimientos realizados en cirugía epilepsia en el mundo, ¿cuál es el más frecuente? La respuesta es, no se olviden marcar LTA, lobectomía temporal anterior estándar. Es el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia en el mundo y es el que tiene mejores resultados. Miren, hay una gran cantidad de procedimientos: resecciones frontales, parietales, occipitales, callosotomía anterior, resecciones multilobares, hemisferotomía, transección superior múltiple, estimulación crónica intermitente del nervio vago, cirugía funcional de lesiones cerebrales, estimulación cerebral profunda, radiocirugía, neuropace.
y colocar incluso un chip en el cráneo que se llama el NeuroPace, que también se usa en algún tipo de cirugía. Patologías más frecuentes que vemos en cirugía de epilepsia. Ya comentamos en la clase anterior de que las patologías más raras y que ustedes de repente nunca han tenido cercanía con esas patologías, ahora vamos a conocer un poquito más de cerca. Miren, este es un estudio publicado por el doctor Blunke. Blunke es un neuropatólogo famoso que sabe mucho de patología en epilepsia. Miren, en este banco de casi 10.000 pacientes que fueron operados, la causa más frecuente, casi el 40%, corresponden a esclerosis del hipocampo, ¿sí? Luego están los tumores como ganglioma, están las displasias corticales y todo ello. Vamos a ver. No se olviden que hay una patología llamada esclerosis del hipocampo o MT. MT significa esclerosis mesial temporal. Eh, el hipocampo, ¿para qué sirve? ¿Alguien puede decirnos ahí del grupo? Para... Todos tenemos dos hipocampos. Están en el lobo temporal. Ahorita los voy a dibujar. Voy a dibujar el hipocampo del lado izquierdo. ¿Para qué? ¿Me repiten la respuesta, por favor? Memoria. Memoria, correcto. Memoria. Sí, memoria. Memoria y tiene que ver también con las emociones. Sí. Entonces, miren, no se olviden de revisar más tarde en internet. Está en internet la historia famosa del caso H&M, que fue una paciente que le resecaron los dos hipocampos y que quedó muy limitada con el tema de memoria. Y ella cada día que despertaba era como vivir de un nuevo, o sea, es como que reiniciar todo de nuevo, porque no se acordaba nada del día anterior. Y solo recordaba las cosas, la memoria retrógrada, las cosas más antiguas, ¿no? Entonces, por eso que nosotros antes de plantear una leuctomía tenemos que estar seguros de dónde vienen las crisis y retirar el lóbulo que está afectado, porque si retiramos un lóbulo temporal, podemos dejar con serios problemas de memoria a un paciente. Ya acá señalé los dos hipocampos, entonces se ha visto de que los pacientes que tienen no sabe por qué se genera la esclerosis mesial temporal. Hay varias teorías, infecciosa, hipoxia, virus, etcétera, pero no sabemos por qué algunos pacientes su hipocampo se atrofia, hay pérdida neuronal y en la resonancia se ve así. Miren, voy a señalar acá el hipocampo del lado izquierdo. Miren el volumen de ese hipocampo y miren el volumen del otro hipocampo. Hay una asimetría, ¿no? Dos, disminución de volumen. Acá voy a ver, miren acá, este es el hipocampo. Y miren este de acá, el lado contrario es más grande, ¿sí? El izquierdo es el normal. Y miren cómo brilla en la secuencia de Flair el hipocampo del lado derecho. Se ve más blanco, ¿no? Entonces, si les preguntan en un banco de internado, residentado, le van a decir, respecto a la esclerosis mesial temporal o esclerosis del hipocampo, ¿cuáles son los hallazgos más importantes? Clave A. No se olviden que es disminución o atrofia o pérdida de volumen del hipocampo y cambio de señal en la secuencia T2 y FLAIR, o sea, se ven más blancos, ¿sí? Son imágenes hiper intensas, ¿sí? Entonces, el hipocampo que perdió volumen y, y tiene una alteración de señal en la resonancia es compatible con una esclerosis del hipocampo. Entonces sería disminución de volumen e hiperintensidad en la secuencia T2 y FLAIR. Son secuencias este es el T2. A esto le llaman T1. En la siguiente es el T2, secuencia T2 de resonancia. Son las secuencias básicas. Y está acá el FLAIR. Entonces, si en T2 y FLAIR se ve de color blanco, o sea, hiperintenso, es un criterio para decir que hay esclerosis. Y si vemos que el volumen es diferente al contralateral, estamos realizando el diagnóstico de esclerosis mesial temporal. Hoy en día los neuroradiólogos no lo pasan, no se dan cuenta rápido, porque antes pasaba desapercibido en muchos estudios. Entonces, si les llega un paciente con crisis parciales complejas,
que ya tomó 2, 3 medicamentos y en la resonancia vemos que tiene una esclerosis del hipocampo y su electro es focal, es un buen candidato a cirugía. ¿Y qué hay que hacer? Una lobectomía. Otra patología frecuente también se llaman las displasias corticales focales. Son un grupo de neuronas que se malformaron y que hacen el cortocircuito cuando se les ocurre. Se ven así en imágenes. Miren este engrosamiento de la corteza en T1. En T2 se ve de color hiper, o sea, blanco. Y en el FLAIR también se ve un incremento de señal. Diagnóstico, displasia cortical focal. Ahí hay neuronas muy, como dice, muy eléctricas. Hacen la descarga en cualquier momento y dan crisis, ¿no? Entonces ahí lo que se puede hacer es retirar esa displasia, sin afectar obviamente a un área funcional, ¿no? No se olviden también que hay otra pregunta de banco que es eh, epilepsia de larga data, o sea, pacientes que tienen muchos años de epilepsia asociada a tumor. ¿Cuáles son te van a preguntar, de los siguientes tumores, cuáles son los que producen epilepsia refractaria o epilepsia de larga data? Son dos, no se olviden. Son los tumores del neurodesarrollo. Son dos. El ganglioglioma, así doble G, ganglioglioma, y el DINET, tumor neuroepitelial disseminoplásico, así, el DNET, tumor neuroepitelial disseminoplásico, así, DNET, DNET. Y a veces le ponen con siglas en la clave. Son tumores del neurodesarrollo. Su característica es que dan epilepsia refractaria. Este ganglioma. Acá tenemos, miren, este caso de un paciente que tenía toda la clínica de ser un ganglioma. El patólogo lo reportó como gangliositoma. Paciente, mujer de 35 años de edad. Miren, 35 años de edad con 20 años de epilepsia. Y epilepsia que no se controlaba con medicamentos. Tenía esta lesión en resonancia, una lesión muy grosera. Sí, acá. Así se veía en el T2. En el estudio funcional, este es el área de la mano, por detrás de la lesión. Área de la mano. Acá está la lesión. Y así se ve cuando uno abre el cerebro, la lesión. Se operó, tuvo mejoría notoria con cirugía. Acá tenemos un tumor neuroepitelial. Miren, paciente de 26 años. Tenía 17 años con epilepsia, no controlada. Así se ve en resonancia, miren. Puede incluso remodelar el tejido óseo. Al momento de abrir el cerebro, miren cómo se ve esa zona. Acá está el tumorcito. Acá se ve ya la resección. Y acá se ve el control de resonancia, cómo quedó una cavidad luego de la resección, ¿no? También cavernomas, no se olviden. La imagen en palomita de maíz o POCOR es típica de los cavernomas. Miren, acá sí se ve, tiene un halo oscuro que es el halo de hemosiderina. Este es un cavernoma, en este caso temporal, en un paciente con epilepsia refractaria, en quien también fue operado por epilepsia de difícil control, cavernomas. Y también gliomas de bajo grado. Aquí tenemos un glioma de bajo grado, en el hipocampo del lado derecho. Hipocampo del lado derecho. Entonces, tenemos ahí los gliomas de bajo grado que también pueden dar epilepsia de difícil control. Entonces, son las etiologías principales que vemos en esta área. ¿Cómo realizamos la lobotomía temporal? Eh, Hacemos una incisión en signo de interrogación, incluso más pequeña que esta, así, pequeña. Ingresamos, bien, levantamos el músculo, realizamos la craniotomía y luego hacemos una resección del lóbulo temporal en la parte anterior. Quiere decir que resecamos toda esta parte del lóbulo temporal, incluyendo hipocampo, amígdala, para hipocampo. Miren acá el espacio que luego de una lobectomía temporal. Acá está el hipocampo del lado derecho y acá no hay hipocampo. A veces hacemos cirugías un poco más conservadoras, sacamos el hipocampo por la parte más basal, conservando un poco más de tejido. En ocasiones hacemos un mapeo eléctrico durante la cirugía para ver dónde hay más descargas. O sea, hacemos un mapeo previo, identificamos dónde hay más descargas, sacamos la lesión y sacamos el tejido que tiene también descargas anormales. En ocasiones también hacemos
un registro intraoperatorio para el lóbulo temporal cuando hay sospecha de que tenga una epilepsia dual o neocortical. Vamos a los paliativos, ¿sí? En, en paliativos tenemos uno que se llama la callosotomía anterior. ¿Qué significa hacer una callostomía? Es ingresar al cuerpo calloso, este es el cuerpo calloso, lo que ven de blanco, esas fibras blancas. Y lo que hacemos es una sección, cortamos esas fibras. Puede ser una callostomía solo anterior, puede ser incluso una completa o una posterior. Es una desconexión que puede bajar también la cantidad de crisis. Y ustedes dirán, ¿y por qué ese niño está con casco? Porque hay un tipo de epilepsia llamada las crisis atónicas, pérdida de tono. El paciente estaba, tuvimos un paciente que cada vez que él se realizaba la higiene dental, le daba la crisis atónica. Él se venía abajo y se daba contra el lavatorio. Y venía con muchas cicatrices en la cara, en la frente. Imagínense que un paciente cada vez que le dé la crisis tenga un accidente, ¿no? Un golpe en la cabeza. Por eso que algunos andan con el casquito. Entonces, si ustedes ven a un niño o un paciente que tiene epilepsia de caídas o crisis atónicas, se puede beneficiar con un procedimiento llamado callistomía. Entonces, lo que hacemos es ingresamos por la parte central del cerebro, por acá, y acá hacemos la sección. Miren, acá hemos desconectado la parte anterior del cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, es un procedimiento que se usa para... Su principal indicación son crisis atónicas, no se olviden. Otro paliativo es la colocación del estimulador del nervio vago. Es un dispositivo que se coloca en el cuello, en el nervio vago. O sea, hacemos una incisión en el cuello, disecamos al nervio vago que lo ven acá, es el nervio vago. Es el nervio vago, está entre la carótida y la vena yugular. Se diseca bien, se enrosca un electrodo, se pasa debajo de la piel el cable de conexión y el generador de pulso se pone en la región pectoral o axilar. Cuando prendemos el equipo, este equipo va a emitir corriente, va a estimular de manera intermitente a este nervio y se ha visto que esta estimulación puede también controlar las crisis, mejorar el control de crisis. Es un paliativo. Su única limitación es que cuesta caro, cuesta como $30,000 y sigue siendo no muy accesible para los pacientes que tienen el seguro integral de salud. Pero es parte también de las opciones. En ocasiones tenemos que hacer estudios invasivos, ¿sí? Tenemos a veces datos de que se trata de una epilepsia focal, tenemos más o menos la información de dónde podría originarse las crisis, pero a veces necesitamos colocar electrodos para asegurarnos en una primera cirugía y luego entrar en una segunda operación para sacar el tejido. Estudios invasivos. Existe un brazo robótico que lo ven acá, este brazo robótico en la imagen C, acá, sirve para colocar múltiples electrodos, miren, sin hacer cirugía grande, se colocan electrodos en diferentes zonas del cerebro para luego llevarlos al monitoreo de video y si captamos crisis y localizamos el punto de origen, podemos pasar a una segunda intervención para hacer una cirugía resectiva. Existe otro equipo llamado la magnetoencefalografía que ven abajo, que combina la información de resonancia con la electroencefalografía. También sirve para evaluar pacientes candidatos a cirugía. Es un equipo muy caro, no hay en Sudamérica, pero es parte de la tecnología para pacientes con epilepsia. Este fue el estudio, uno de los estudios más importantes que fue publicado en el Journal of Medicine New England en el 2001. Es un estudio grande donde se comparó un grupo de pacientes con epilepsia lóbulo temporal que fueron a cirugía y otro grupo que no se operó y que fueron a solo medicamentos. En el seguimiento se notó claramente que los que tenían mejor control de crisis eran los pacientes que fueron a la lobectomía. Claramente está demostrado que la cirugía tiene mayor efecto que los fármacos en este tipo de epilepsia. Acá tenemos una casuística de nosotros que hemos operado en el 2011, más de 100 pacientes, la mayoría son epilepsias temporales, algunas extratemporales, también callistomía anterior. La etiología la mayoría son esclerosis, displasia, cavernomas, vienen de todo, muy parecido a eso. Usamos electrocorticografía, estimulación cortical del lenguaje, área motora, cirugía de paciente despierto en algunos casos.
¿Pueden ver un video ahí? Doctor, el video no, todavía no se está viendo. A ver. No, ¿no? Video no, doctor. Solo la diapositiva de un caso clínico. ¿Qué? Sí, ese es el video. Vamos a ver si... Mm. ¿Ahí ven la resonancia? Sí, sí se ve la resonancia, Correcto. doctor. Sí. No tiene Ahí voz, van a ver... ¿verdad? No, solo tiene música de fondo que es clásica. Ay, no se escucha nada. Sí, solo son imágenes. Se quedó ahí un poco... Parece que el video no corre, ¿no? No, ella se ha quedado. Sí, se quedó ahí como... Ok. Entonces, básicamente era la resección de una... Es una leuctomía. Se retira más o menos en el lado derecho, el lóbulo temporal derecho, más o menos entre 4.5 a 5.5 centímetros desde el polo temporal. Sacamos parte del hipocampo, la amígdala y el parahipocampo. Y en el lado izquierdo hacemos resecciones un poco más de un volumen de 3.5 a 4.5, porque es el lado dominante. Recuerden que en el lóbulo temporal izquierdo está el área de Wernicke, y el lado izquierdo tiene que ver mucho con el área del lenguaje, con lo que es nominación y la memoria de aprendizaje. El hipocampo del lado derecho tiene que ver más con memoria visoespacial, y el hipocampo del lado izquierdo con memoria semántica de aprendizaje, el hipocampo izquierdo. Es una foto del 2010, de agosto del 2011, donde hicimos la primera cirugía de epilepsia. Acá está el doctor Mario Alonso, el doctor Medina, ¿sí? Y todo el grupo que estuvo ahí participando. Es una foto muy memorable. Bien, ¿alguna pregunta, comentario que tengan dudas sobre el tema? Lo pueden hacer
con toda confianza. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna duda? Pueden hacer sin ningún temor. Doctor, No se queden callados. mencionó tumores, unos 2 tumores que se producen en la epilepsia refractaria. ¿Podría repetirme el nombre de esos 2? Sí, es el ganglioglioma. Ganglioglioma. Y Ok, el el... GG puso ese ganglioglioma y sí, el el G, DINET. sí, el G. Y el DINET es el tumor neuroepitelial disembroplástico. Ok, gracias, doctor. Sí, muy bien. Sí, son tumores del neurodesarrollo. Su característica es que producen epilepsia de muchos años. Bien, vamos a llamar lista. Giancarlo Timaná. ¿Es Timaná o Timana? ¿Me escucha, Giancarlo? Hola, doctor. Presente. Hola, Giancarlo. ¿Cómo estás? Milagros del Pilar es nuestra delegada que también está. Fanny Torres. Creo que Doctor, la Fanny. compañera Fanny es la que no ha podido ingresar Ok. ahora, Entonces sin ningún está inconveniente. Wendy Trujillo. Wendy Trujillo. Sí, doctor, presente. Sí. Jacqueline Tume. Presente, doctor. Hola, Jacqueline. Diego Tupa. Presente, doctor. Hola, Diego. Omar Valverde. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Omar. Y Consuelo Velázquez. Marina. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Marina, ¿cómo estás? Y María Vélez. María Verónica. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Verónica. Bien. Bien, chicos, entonces ya hemos avanzado con 2 teorías. El día viernes vamos a discutir un caso clínico. Puede ser presencial si gustan en el hospital o si no, nos conectamos por Zoom. Vienes temprano, si no al mediodía, pero sí vamos a hacer una práctica de un caso clínico. Yo voy coordinando con Milagros. Ya, doctor, ¿Ya? gracias. Lo ¿Ya? Muy bien, coordinamos entonces. chicos. Doctor, Así quedamos. también quería Sí, pedirle, ¿me escucha? sí, Doctor, sí. no sé si será posible, si Ajá. podríamos ir de los otros grupos también ahí con usted, porque estamos rotando ahora, por ejemplo, mi Ujú. subgrupo, que somos de 3, ¿Ya? vemos solo casos de columna, ¿no? Y nos Sí, gustaría de sí. repente ver Claro que una sí. cirugía de cerebro, ¿no? Correcto, correcto. Sí, ¿Será sí, no hay problema. posible, doctor? Sí, sí, sí puede. Por ejemplo, a partir de mañana se pueden turnar para que ingresen uno, siquiera por lo menos una vez a sala. Mañana ingresa uno,